con Ruth del Salto. 4 años han pasado desde la detención de la expresidente de Bolivia, Yanine Áñez, la senadora que llegó al poder tras las renuncias de Evo Morales y de quienes lo seguían en la línea constitucional en medio de acusaciones de fraude electoral. Ahora cumple una condena de 10 años en prisión, enfrenta varios juicios. Áñez ha enviado una carta desde prisión, denuncia ser víctima de vejámenes que constituyen tortura invisible. ¿En qué va su proceso? Bienvenidos a Ángulo. Repudio total a movilización de militares en Plaza Murillo, pretendiendo destruir el orden constitucional. El MAS, CONARCE y Evo deben irse a través del voto el año 2025. Los bolivianos defenderemos la democracia. A la expresidente que tuvo en sus manos la transición del gobierno con la misión única de convocar elecciones en 3 meses, las circunstancias la llevaron a extender su mandato a casi un año, administrar las 2 primeras olas de la pandemia de COVID-19. Voy a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. Voy a saludar en Bolivia a Carlos Martín Camacho. Él es integrante del equipo jurídico de la expresidente constitucional Yanine Áñez y abogado de varios exministros del gobierno de Áñez. Abogado además del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Gracias por estar con nosotros, abogado Martín. Bienvenido al programa Ángulo. Muchas gracias, un gusto poder saludarlo. Para mí, además, un honor poder estar en su programa el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. También voy a dar la bienvenida en Bolivia a José Peralta. Él es analista político. Gracias por estar con nosotros, analista Peralta. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos por participar. Quiero empezar con usted, abogado, usted como parte del equipo jurídico de la expresidente de Bolivia, Yanine Áñez, para poner un poco en contexto para toda América Latina que nos está escuchando a través de la señal de NTN 24. ¿Cuál fue el motivo principal detrás de la detención de la señora Áñez y qué cargos está enfrentando actualmente? Bueno, primero que nada, yo quiero aclarar un aspecto, y es que yo formé parte, ya en este momento no soy parte del equipo jurídico de la expresidenta, la señora Yanine Áñez, pero sí durante la tramitación del primer proceso, en todo caso que se denominó Golpe 2 en la ciudad de La Paz, en Bolivia, formé parte del equipo jurídico junto con otros abogados que al momento también siguen acompañando a la expresidenta, algunos, y otros que también ya han o retirado su patrocinio o en todo caso por distintos motivos no están durante el mismo equipo. Más allá de eso, durante la tramitación del proceso Golpe 1 y Golpe 2, que ya tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, y lo que fue la tramitación o es la tramitación del proceso Golpe 1 y además el caso de Sacaba y Sencata, mal denominado también Golpe 3, como lo manifiestan las autoridades del Ministerio Público, lo que se ha podido ver en todo momento es un tema de una persecución política en contra no solo de la expresidenta Yanine Áñez, que en su momento jugó un papel crucial, un papel primordial para la democracia boliviana ante la ausencia de poder producto de la renuncia del señor Juan Evo Morales Ayma, y en una situación en la que estábamos frente a una crisis justamente producto de esta renuncia, además del señor Evo Morales Ayma, que huyó del país, dejando además el mismo en zozobra y una amenaza constante en distintas ciudades de nuestro país. En ese entendido, el papel de la expresidenta, en ese momento senadora Yanine Áñez, fue crucial cuando, producto de este vacío de poder y tras renuncia de vicepresidente, de senadores del movimiento socialismo, en una sucesión constitucional, además apegada a la normativa,
asumió la responsabilidad de guiar el país en un momento de bastante zozobra y posteriormente se extendió este mandato justamente producto de la imposibilidad de llamar a elecciones a raíz de la pandemia global y además la cuarentena que se había iniciado en Bolivia los primeros meses del año 2020. Ya. Gracias por esta primera intervención. Usted, pues, como bien lo aclara, haber sido parte de este equipo jurídico, un poco ponernos en contexto cuál ha sido el transcurrir de todo lo que ha sucedido, que la llevó a la cárcel a la expresidente de Bolivia. José Peralta, usted como analista político, preguntarle, a criterio de los bolivianos, ¿hay suficiente sustento para justificar lo que hizo en su momento la exmandataria, su accionar durante los hechos ocurridos tras la renuncia de Evo Morales en el 2019? Bueno, había un movimiento, ¿no? Había un movimiento, había una reacción política, la situación estaba muy complicada por la forma, digamos, en que se habían dado los hechos anteriormente, ¿ya? Pero evidentemente hubo de cierta manera la fuerza pública, digamos, fue un poco dura, ¿no? Con las movilizaciones que amenazaban con explotar un lugar donde había mucho gas, etcétera, etcétera. Pero creo yo que ese momento era un momento crítico, ya que se necesitaba decidir porque había un vacío de poder y se necesitaban decisiones políticas para poder restablecer el orden, ¿ya? Porque si no, inclusive hay videos que muestran, ¿no? Que muchos movilizados en la ciudad del Alto vociferaban, gritaban, hacían cánticos sobre ahora sí guerra civil, ¿ya? Por tanto, tenía que haber cierto orden. Obviamente hay que aclarar, diferenciar de que una cosa es el lugar que ocupó Yanine Áñez, la necesidad de que ella asuma de manera transitoria el poder, y otra cosa es con la gente que se rodeó. Y creo que ahí hubo una gran dificultad, ¿no? Porque el nefasto ministro Murillo, creo que está detenido en Estados Unidos, creo que él fue uno de los principales responsables para que se haya sobrepasado, ¿no? Con ciertas acciones de los militares. Pero más eso como un hecho real, eso es importante destacarlo, pero la situación, las condiciones y la necesidad de llenar ese vacío de poder de manera constitucional fue algo muy pertinente, ¿no? Para ese momento en Bolivia. Gracias por esa primera intervención. Voy a integrar en este momento al panel, a saludar y dar la bienvenida. En Bolivia me acompaña Hugo Sandoval, exdiputado nacional por el Partido Unidad Demócrata. Gracias por estar con nosotros, exdiputado Sandoval. Bienvenido. Muchas gracias, Ruth. Un saludo cordial a los panelistas y a tu audiencia en NTN 24. Gracias, exdiputado. Un poco conocer repercusiones a criterio suyo políticas en cuanto a lo que ha vivido Bolivia con el arresto de la expresidente Yanine Áñez y también a nivel internacional, porque el hecho de que una expresidente se mantenga encarcelada, alegando inocencia además de todo lo pasado, ¿qué nos dice a nivel nacional y también cuál ha sido su lectura de lo que se difunde a nivel internacional? A ver, la detención de Yanine Áñez desde todo punto de vista jurídico, legítimo, pues es totalmente incongruente dentro de lo que la misma Yanine hizo en el 2019, que fue suceder constitucionalmente ante el caos desatado por el exmandatario Evo Morales. La detención de ella, más bien en todo caso, y lo que creemos nosotros y lo que lo hemos ido señalando durante todo este tiempo, es pues simplemente una vendetta de tipo político que caracterizó a este régimen durante todos estos años. No se olvide que muchos de los que han participado han terminado detenidos en una persecución política ilegítima, ilegal. Se ha utilizado la justicia para perseguirlos. Ahí tienen ustedes también al querido gobernador Luis Fernando detenido, a Marco Pumari, en fin, una cantidad de personas que han sido detenidas
por el simple hecho de haber reclamado lo que en ese momento era real. Hasta el día de hoy lo hemos seguido manifestando también. Se llevó adelante un fraude electoral que exacerbó totalmente los ánimos pues, de la gente, los sacó a las calles. Y yo quiero decirle también que hay que ser bien claros. La primera muestra terrible de uso de la fuerza pública fue la que hizo Evo Morales, y no solamente con fuerza pública, sino con algunas organizaciones suyas que dependían de su mandato, ¿no? Entonces, eso también llevó a exacerbar más allá los ánimos. Parte de eso está en que los compañeros, los amigos cruceños, los amigos del interior no podían salir ni siquiera del aeropuerto. Imagínese usted, en algún momento se emboscaron buses de Potosí camino a La Paz, hubo vejaciones a mujeres, en fin. Y todo eso fue lo que aconteció en Bolivia el 2019. Probablemente se quiera tapar en este momento en algunas partes, pero eso es lo que sucedió. Un mandatario que llevó a las calles a enfrentarse entre bolivianos simplemente por la obsesión de seguir de mandatario, un mandatario que utilizó la fuerza pública de manera descontrolada, pues llevó a una sucesión constitucional que la asumió Yanine Áñez dentro de lo que eran los parámetros jurídicos y dentro de lo que seguimos siendo parámetros jurídicos. ¿Qué ocasionó eso a nivel nacional? Ocasionó una persecución política bastante agresiva a partir de la entrada, del ingreso del presidente Luis Arce, con una anécdota, un aditivo. Quien le entrega las llaves de la oficina como presidenta del Senado a Yanine Áñez es el actual ministro de Gobierno, Castillo, que es el que le entrega las llaves, le abre la puerta para que ella asuma la presidencia de senadores, ¿no? Y es él quien justamente en su propio operativo la toma detenida. Esas son las consecuencias y las repercusiones. Nosotros creemos que ojalá pronto Bolivia pueda llegar a volver al Estado de Derecho, acabar las detenciones, acabar la persecución política, volver a cumplir con lo que dice la Constitución y tener pues en libertad a aquellos que son hoy presos políticos, ¿no? Sobre eso, sobre cómo esto ha afectado de pronto a la democracia en Bolivia, vamos a hablar más adelante. Antes, abogado Carlos Martín Camacho, quiero comentar con usted, usted que formó parte del equipo jurídico, proceso que ha interpuesto la expresidente Yanine Áñez contra el Estado boliviano. Ahí está avanzando en la etapa de administrativa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está basado justamente en la última condena que recibió la exmandataria en noviembre del 2019 y el 7 de noviembre del 2020, quien gobernó el país en estas fechas. Bueno, la defensa legal no ha descartado, abogado, utilizar mecanismos diplomáticos incluso para lograr la libertad de Yanine Áñez una vez sea admitida esta demanda. ¿Cómo podría ir este proceso? ¿Cuán viable es hacerlo? Bueno, en realidad, en la experiencia que tenemos en nuestro país respecto a este tipo de procesos, sobre todo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han tenido buenos resultados. El único conflicto que se genera es los plazos de tiempo y el excesivo, a veces, seguimiento que debe hacerse, o en todo caso, la excesiva rigurosidad dentro del procedimiento. No es la primera vez y hemos visto, además, justamente que el año pasado específicamente, dentro de un caso igual de persecución política, denominado caso terrorismo, contra líderes, sobre todo de la región de Santa Cruz, del departamento, de Santa Cruz de la Sierra, luego de más de 10 años de persecución y de haberse iniciado procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casi 15 años después se han dictado sanciones en contra del Estado boliviano, y en definitiva estamos a la espera de que estos procesos respecto a la expresidenta Yanine Áñez, pero además a otros presos políticos, hablamos de más de 250, casi 300 presos políticos en distintos departamentos de nuestro país, entonces van a tener también resultados en su debido momento, no solamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también ante la Organización de Naciones Unidas en su grupo de trabajo respecto a la detención arbitraria y otros organismos internacionales, de los cuales además
Bolivia forma parte justamente por ser signataria de los tratados. Ahora, vamos a topar, analista Peralta, voy a topar con usted lo que dejaba un poco sobre la mesa hace un momento después de la intervención del exdiputado Sandoval. ¿Cuáles son las implicaciones, por ejemplo, del caso particular de Yanine Áñez para la democracia y también el Estado de Derecho en Bolivia? Bueno, ha sido importante, ¿no? La democracia en ese momento. Si entendemos la democracia como un acuerdo político, ¿ya? Para que hayan elecciones y para que las cosas se atenúen, para que los conflictos se puedan regularizar con paz. De esa perspectiva teórica, Yanine Áñez fue un actor estratégico en ese momento. Fue la salvaguarda, fue lo que salvó el momento, porque la estrategia del MAS era un vacío de poder, que haya una anomia social, que haya conflicto, que haya, digamos, hasta una muerte para que Evo Morales vuelva como El Salvador. Por tanto, creo yo que ese es un momento crítico, una coyuntura crítica, ¿no? Donde Yanine fue un actor estratégico. Ya, en ese sentido, la democracia, obviamente, de cierta manera, creo yo que el MAS durante muchos años la ha debilitado y ahora, digamos, los efectos que estamos viendo son graves, pero ella en su momento fue un actor estratégico para poder llenar ese vacío de poder y poder mantener, a pesar que débilmente, pero mantener la democracia en pie, digamos, en Bolivia, en un país que tiene muchos conflictos, ¿no? ¿Cuál es su criterio, exdiputado nacional, con respecto a esto que estábamos hablando sobre la democracia? ¿Cómo ha quedado de golpeado esto en Bolivia? ¿O en realidad usted está de acuerdo con lo que ha dicho el analista Peralta? A ver, lo que pasa es que nos hemos olvidado algunas cosas y que son importantes recordarlas. En el tiempo, o sea, parece que se hubieran borrado. La democracia en Bolivia ha sido violentada circunstancialmente en muchas ocasiones, pero el peor hecho, el hecho más funesto ha sido el año 2016, donde la población boliviana en su mayoría votó por la no reelección de Evo Morales. Es ahí donde empieza pues el inconformismo de la sociedad boliviana, porque si bien se gana porque no se vaya a la reelección, él igual, utilizando el órgano judicial, utilizando los otros órganos, se habilita para el proceso electoral. Y es ahí donde la gente pues se enoja, se molesta, porque ya se está violentando el proceso democrático de consultas, se está violentando el proceso constitucional que se había llevado adelante, se está violentando con su habilitación. ¿Eso a qué lleva? Lleva a ir a una elección donde por demás la sociedad boliviana se une para ponerle un freno, pero además hay un fraude electoral en ese proceso electoral. O sea, que además de habilitarlo ilegal e ilegítimamente, se viola a través de un fraude electoral. ¿Qué hace? Pues que definitivamente la gente se moleste sin ningún interés político más allá del interés de que se respete lo que ellos estaban manifestando en las ánforas, en las urnas. ¿Qué lleva a eso? ¿Qué ocasiona eso? Lleva pues la violencia desatada por el mismísimo Evo Morales ante la protesta de los ciudadanos. Los ciudadanos que protestaban pacíficamente, Evo Morales los contrarrestaba con una serie de hordas de personajes que venían con dinamita, latigazos, en fin, con todo lo que se ha visto en la televisión internacional. Pero es ahí donde ha habido una ruptura democrática, ha habido una ruptura del Estado de Derecho. La consecuencia, pues, en la que muchos de los bolivianos hemos estado de acuerdo porque simplemente era prevalecer el Estado de Derecho, evitar que se ocasione un caos en Bolivia porque habían renunciado los parlamentarios de Evo Morales a pedido de él, a instrucciones de él, era pues establecer un nuevo gobierno basado en la Constitución. Y eso era pues definitivamente Yanine Áñez que asume la presidencia de senadores y por ende asume la presidencia del Estado plurinacional. Si eso fuera ilegal, pues ilegal también serían las siguientes acciones, que era convocar al proceso electoral, el cual gana el actual presidente Luis Arce con todas las dudas que se lleva adelante, pero pues él asume. No hubiera habido ese proceso electoral si Yanine Áñez no hubiera sido presidente del Estado plurinacional.
¿En qué termina? Pues en la valentía y en el heroísmo que podemos poner sobre la mesa, pues termina en la detención ilegal, en un proceso amañado a Yanine Áñez para tenerla detenida. Hasta el día de hoy no ha habido las pruebas necesarias, contundentes, para establecer que ella ha sido una presidenta de facto, que ha asumido el rol presidencial sin tener mandato constitucional. Entonces ella está detenida ilegalmente. Pero con ella también viene lo que decía Martín, 250 presos políticos, pues que salen todo, que salían a protestar. Entre esos está nuestro querido gobernador Luis Fernando, detenido también ilegalmente. Está también el dirigente cívico Marco Pumari, detenido ilegalmente, y a los cuales los tienen yendo y viniendo de juzgado en juzgado, y hasta el día de hoy pues no pueden avanzar en el proceso porque no hay pruebas, y porque además de no haber pruebas en este proceso de vendetta política, pues la comunidad internacional ha puesto muchos ojos. Es por primera vez en la historia que se viola de esa manera la constitución política del Estado de un país. Abogado Camacho, antes de irme al corte comercial, preguntarle, ¿cómo es el día a día, de acuerdo a lo que usted nos pueda narrar, en la prisión de la expresidenta Yanine Áñez? ¿Cómo ha sido? Bueno, en realidad he tenido contacto recientemente, justamente producto del inicio del caso Golpe 1. Fíjese usted que es importante narrar aquí 3 tiempos, ¿no? Hay 3 procesos que se le seguían o se le siguen a la expresidenta Yanine Áñez. El primero es previo a la sucesión constitucional, el segundo es justamente producto de la sucesión constitucional, y el tercero es producto de una acción posterior para reprimir una manifestación violenta que podía desencadenar en muertes y además en bastantes pérdidas, incluso de plantas hidrocarburíferas en Bolivia. Entonces, producto, además, esta represión de ya un mandato constitucional. Por lo tanto, totalmente ilógico el uno con el anterior proceso, porque si estamos hablando de un mandato ilegal, entonces no podríamos estar hablando tampoco de una represión, en todo caso, que se hubiera realizado fuera de los parámetros de lo que es o las atribuciones de una presidenta constitucional. Sin embargo, durante este tiempo, durante el inicio del caso Golpe 1, en donde ahora me encuentro defendiendo al gobernador del departamento de Santa Cruz, el doctor Luis Fernando Camacho Vaca, y en donde también formó parte de los acusados la expresidenta Yanine Áñez, tuvimos oportunidad de conversar, y obviamente ella ya en una detención que ha cumplido en los últimos días 4 años, ha tomado una serie o ha adoptado una rutina dentro del centro penitenciario de mujeres en Miraflores, en la ciudad de La Paz. Entonces, esta rutina obviamente consta de algunas actividades manuales, ha escrito incluso un libro, ella realiza mucha actividad política todavía, lee bastante, está realizando muchas actividades manuales y también actividades físicas, ¿no? Entonces ya ha creado una rutina que al final le ha permitido mantener esa fortaleza de espíritu y esa fortaleza de carácter que fue tan necesaria para todos los bolivianos el año 2019 y el año 2020. Gracias, abogado, por narrarnos y hacernos un poco la explicación de los momentos que enfrenta los 3 procesos la expresidenta Yanine Áñez. Vamos aquí a un corte comercial, volvemos en el siguiente bloque y vamos a hablar también sobre la mesa. Ya alguien lo puso, creo que fue Hugo Sandoval o José Peralta. Evo Morales, que insiste en ser candidato presidencial y se postula al margen del MAS. Están buscando otro partido, otro movimiento que lo apoye, pero él dice que va a ir de candidato. Vamos a ver qué tan posible es eso, lo discutimos luego del corte comercial. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguidores del expresidente de Bolivia, Evo Morales,
están ya anunciando que buscan una sigla partidaria con la que se puedan aliar en un intento para que el exmandatario inhabilitado para ser candidato participe de las elecciones presidenciales de agosto. Morales y el presidente actual, Luis Arce, recordemos, mantienen una pugna desde hace meses por el control del partido oficialista. Morales enfrenta una causa actualmente con la justicia, ha sido citado ya en varias ocasiones por el presunto abuso a una menor de 15 años que resultó embarazada en el 2016 cuando él era mandatario. Ha manifestado su intención de ser candidato en las próximas elecciones, pero el Tribunal Supremo Electoral reconoció a un dirigente cercano a Arce como líder del movimiento al socialismo. El MAS es el partido con el que Morales, de 65 años de edad, se mantuvo en el poder por casi 14 años y por el que después llegó al gobierno Luis Arce, su sucesor y ahora rival político. Vamos a hacer una ronda con mis invitados sobre la petición o la insistencia que tiene en este momento Evo Morales. Empiezo con usted, exdiputado nacional Hugo Sandoval, con respecto a esto que está haciendo. Dicen los seguidores que están buscando un nuevo partido, un movimiento para apoyar la candidatura. ¿Cuán viable es esto? ¿En realidad es así de fácil en Bolivia? ¿Cómo está el proceso jurídico de Evo Morales? A ver, en Bolivia las cosas son fáciles cuando eres del movimiento al socialismo, lamentablemente. Uno de los grandes reclamos de la ciudadanía es el manejo del órgano judicial de manera política, en la que han ido sacando ciertas normativas que al final de cuentas favorece justamente al movimiento al socialismo. Sin embargo, y los panelistas no me van a dejar mentir, desde el año 2016, en el que se consideró la posible postulación o repostulación de Evo Morales, pues la ciudadanía dijo no se puede postular. Se lo hizo en una consulta que sale de la Constitución Política del Estado. Mayor prueba que eso y mayor candado jurídico no debería haber. Sin embargo, se ha ido manipulando la justicia de manera tal que se lo habilitó, como lo hemos comentado hace un rato, pero hoy por hoy hay dos declaraciones constitucionales, hay una sentencia constitucional, hay una sentencia de tipo internacional que definen que Evo Morales, más allá de su intención de conseguir un partido político, de conseguir una agrupación ciudadana, lo que él quiera, no puede ser candidato ya a la presidencia, es decir, ya no se puede repostular porque se le acabó la posibilidad de hacerlo constitucionalmente. Por un lado eso. Por el otro lado, pues esta obsesión, esta permanente molestia de parte de él de intentar ser candidato, pues es lo que está ocasionando muchos problemas y conflictos de tipo político-social en Bolivia, porque la reelección ya es algo que los ciudadanos bolivianos no consideramos y no queremos más que suceda en la constitución política, queremos borrarla ya de raíz, porque ese es un problema serio de mandatarios o de exmandatarios como Evo Morales que se quieren atornillar al poder y pues que lo único que hacen es generarte conflicto, generarte caos, y cuando les toca irse, pues sucede lo del 2019, generas un conflicto ciudadano pues sin lugar a dudas muy terrible, que lleva a la confrontación de los ciudadanos y que ha ocasionado lo que estamos viviendo hoy, presos políticos, estamos viviendo incertidumbre política. Pues en definitiva, eso es lo que ocasiona. Nosotros creemos que ojalá se cumpla la normativa, se cumpla la norma, no sabemos dónde más deberíamos poner más normas para que Evo Morales definitivamente deje la intención de ser candidato. ¿Cuál es su criterio, abogado Camacho? ¿Cuán parcializada puede estar la justicia en este caso? ¿Cómo es la situación para que haya esta sospecha, esta insistencia además, no sospecha, insistencia por parte de Evo Morales después de que el tribunal dice que no y cuando hay una causa, una investigación abierta? Bueno, creo que Hugo lo ha descrito correctamente, ¿no? Es de conocimiento público en Bolivia, pero además de conocimiento internacional. No solamente que el año 2016, a través de una consulta popular prevista en la Constitución, un referéndum específicamente, se decidió el pueblo, pese a lo que ya estaba establecido en la Constitución, la prohibición de la reelección, ¿no?
que ya se encontraba en todo caso establecida en la Constitución política por un tercer mandato en este caso. Justamente producto de eso, no solamente del descontento popular, sino además de poder constatar la manipulación y el uso de la justicia, especialmente el Tribunal Constitucional, que además se ha vuelto recurrente en Bolivia, porque producto de esta manipulación se le otorga un poder, además supraestatal, incluso al Tribunal Constitucional, un poder bastante grande que provoca que ellos mismos, ¿no?, vencido su mandato, los miembros del Tribunal Constitucional se autoprorroguen por una gestión más, o por un año más, producto de la imposibilidad supuesta de llamar a elecciones judiciales. Entonces, la búsqueda esta de perpetuarse en el poder de parte del señor Juan Evo Morales Ayman no solamente ha provocado conflictos del año 2016, evidentemente el año 2019, luego de su postulación por encima de toda decisión popular, por encima de la Constitución política del Estado, pero además en un fraude monumental comprobado, verificado a través de los ojos de todos los bolivianos cuando se detiene el TREV, el cómputo y la transmisión de datos por más de 24 horas, ¿no? Pero luego ha provocado otra serie de conflictos, como es esta posibilidad de que todos busquen autoprorrogarse, los miembros del Tribunal Supremo, los miembros del Tribunal Constitucional, y no nos extrañaría que hoy, que estamos próximos a elecciones en agosto del presente año, el señor Arce, también fiel alumno, además ahora enemigo político de Evo Morales, busque una prórroga de su mandato a través de la utilización del Tribunal Constitucional, utilizando algunos temas como justamente la crisis en la que se encuentra sumida ahora el país y además la inestabilidad social y política que estamos atravesando, ¿no? Entonces, esta prórroga, esta necesidad de mantenerse en el poder ha desembocado en una serie de conflictos porque se ha dejado de respetar el orden constitucional. Gracias. José Peralta, ¿qué decir con respecto a esta candidatura del expresidente boliviano Evo Morales, que ya ha anunciado que se va a unir a algún partido? Frente para la Victoria es uno de los que menciona, y se va a presentar como candidato a las elecciones presidenciales del 17 de agosto. Bueno, ya usted lo dijo, ¿no? Y ya lo mencionaron los otros panelistas. Constitucional y legalmente él no puede. Por un problema legal con el tema de la justicia, por un supuesto caso de meterse con chicas adolescentes, y por otro lado porque no puede repostularse. Pero está el otro aspecto, la otra dimensión del análisis, que es la legitimidad y la fuerza social que él tiene, que lo apoya, ¿ya? Eso no cabe duda, que hay gente que estudia, lo apoya, que se identifica políticamente e ideológicamente con él. De hecho, no sé si ha visto imágenes, en el Chapare en este momento han hecho una fortificación como si estuvieran protegiendo a un monarca, ya una defensa por si llega el Estado. Ahorita el Chapare es una republiqueta, es un Estado prácticamente federal con autonomía total. Nadie puede entrar, el Estado no entra. Ya Evo Morales tiene que ir a presentar una denuncia, una audiencia, y hasta ahora va. Por tanto, creo yo que si bien él tiene cierta legitimidad, porque hay ciertos grupos que lo apoyan, ya tiene una fuerza social, pero tiene deudas con la legalidad y obviamente constitucionalmente no puede ser candidato. Yo me pregunto, y con esta una manera de respuesta, supongamos que Evo Morales se inscribe y aceptan su candidatura, ¿ya? Supongamos, pero el otro escenario es, ¿qué pasa si él da un paso más allá del Chapare? Legalmente él tiene que rendir cuenta a la justicia, ¿ya? O sea, probablemente digamos, escenario hipotético, que acepten que sea candidato, pero por otra parte legal, él tiene que estar ante la justicia y pueden detenerlo de manera preventiva, como lo han hecho con muchas otras personas, como corresponde por la norma. Por tanto, es una situación muy conflictiva de Evo Morales en este momento, muy compleja, que no está nada claro. Obviamente, la intensidad que él tiene, la insistencia que él plantea y su capacidad de marcar agenda mediática, porque es muy hábil el hombre para marcar agenda mediática, hace que esté en la palestra pública nacional e internacional. De hecho, hasta Rafael Correa ha dicho que lo apoye, que lo dejen participar. Analista. Obviamente eso es un apoyo político, ¿no? Ideológico, más allá de la realidad y de las limitaciones que tiene Evo Morales. Pero el hombre está presente, no deja de estar presente. Pero analista es un Peralta, político que no ha muerto. ¿Sí?
Analista Peralta, pero yo insisto un poco en la pregunta. Ciertamente, como es mediática la situación, él insiste en que está habilitado pese a este fallo que establece que la reelección en Bolivia, y eso ha estado establecido, es una sola vez. Pero ya se ha visto en tiempos pasados que las cosas no están apegadas a lo que dice la Constitución. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Podríamos ver el 17 de agosto como candidato de verdad a la presidencia a Evo Morales? ¿Eso es posible que suceda? Es posible, pero no es probable, ¿ya? Porque por el momento Evo Morales también, por el tema de la justicia, como le decía, al arcismo, digámoslo así, no le conviene tenerlo de candidato, políticamente hablando, ¿ya? Porque saben que Evo Morales como candidato tiene posibilidades de llegar a una segunda vuelta. O sea, Evo Morales tiene problemas con la justicia, tiene una oposición, digamos, la oposición de siempre, pero también tiene una adversidad fuerte, intensa con el gobierno actual. Por tanto, para mí está acorralado, pero él tiene la posibilidad y la capacidad del discurso de poder estar permanentemente vigente, ¿no? Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida regresamos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. A 4 años de su encarcelamiento, Yanine Áñez ha dicho que es muchísimo tiempo para quien se sabe inocente. Así lo ha expresado la exmandataria de Bolivia, que ha respondido a un cuestionario del portal Infobae, que fue enviado directamente a la cárcel de Miraflores en La Paz. Ha hecho referencia a su situación actual dentro de la cárcel y ha arremetido contra Evo Morales. Tiempo de las conclusiones aquí en Ángulo con mis panelistas. Voy a darle la palabra a Hugo Sandoval, exdiputado nacional. ¿Qué podemos esperar de la situación de Yanine Áñez, o 10 años en realidad detenida? Bueno, en realidad estamos haciendo nosotros un esfuerzo denodado político para unar esfuerzos en este último intento democrático de poder acabar con el régimen de 20 años, que es justamente el que tiene detenida a Yanine, a Luis Fernando, a Marco y a varios otros. Estamos en un proceso de trabajo de unirnos entre varios bolivianos para poder ganarle democráticamente al régimen, con dos intenciones básicamente. La primera, devolver el Estado de Derecho, y la segunda, pues, no es para nadie desconocido, salvar a Bolivia de este momento crítico en la economía que estamos padeciendo y sufriendo. Nosotros en nuestro esfuerzo creemos que si no sucediera esto, pues en definitiva no solamente Yanine tendría que estar presa, va a estar presa, sino son muchos más bolivianos los que estarían detenidos o serían detenidos por la persecución. Estos dos o tres últimos años la persecución se ha intensificado en regiones como en Santa Cruz, en regiones como en Potosí, ante las voces de disenso. Y esta crisis está generando mayor cantidad de disenso y desconformismo de la sociedad. Entonces, creemos que si no alcanzamos la meta de ganar democráticamente el gobierno, pues las esperanzas de los bolivianos se pueden acabar. Para nosotros es importante la unidad, para nosotros es importante ganar este proceso para devolver la justicia y tener libres a los que son presos políticos y devolver a los bolivianos que están exiliados. Nuestra opción, por ejemplo, en nuestro caso es pues trabajar al lado de Samuel y en un bloque de unidad que pueda alcanzar esto, y con la propuesta además de acabar de una vez con los procesos de reelección que hay en Bolivia. Gracias, exdiputado Sandoval. José Peralta, analista político, su conclusión. Bueno, considerando que la justicia boliviana está politizada, ya, y que muchas sentencias, como es el caso de Yanine Áñez, o la forma como tiene detenido al gobernador Camacho de Santa Cruz, ya son cuestiones, son aberrantes, han torcido la norma, si quiere verlo así. Creo yo que es posible, ¿no?, que Yanine Áñez en los próximos meses, igual que el gobernador Camacho, puedan estar libres, porque ellos están ahí detenidos y en caso de Yanine con sentencia por una orden política directa, no porque la justicia obre de manera correcta y con justicia, valga la redundancia. Por tanto, creo yo que va a importar mucho, ¿no?, el cambio de gobierno, ya el restablecimiento del Estado de Derecho, que las normas funcionen y que
y que el que tenga que pagar, digamos, su delito, y el que no, pues que esté libre. Para mí, Yanine Áñez es una persona que no tiene, puede ser que tenga un juicio, pero tiene que defenderse en libertad y demostrar que ella es inocente de muchos cargos que se le acusan. Por tanto, creo yo que es importante, ¿no? Que la justicia se despolitice para que camine y se restablezca la confianza en ella y las cosas vayan para mejor para los bolivianos. Pero creo yo eso va a depender mucho de un cambio de gobierno y de qué visión también tiene un nuevo gobierno con respecto a lo que es la justicia y lo que sucedió hace 5 años atrás. Ahora, antes de concluir este diálogo, José, ¿qué están diciendo los sectores que apoyan a Yanine Áñez sobre todas las acusaciones que, si bien es cierto, pues de acuerdo al caso se están tratando de demostrar que son ciertas, que no son ciertas, todos los casos que siguen en su contra? ¿Cómo se puede tener la certeza de lo que usted ha dicho? Estamos trabajando para que los presos políticos dejen la cárcel, pero no es una tarea sencilla. Efectivamente, no es una tarea sencilla. Y ahí tiene que ver mucho, ¿no? ¿Quiénes son los que administran la justicia? Obviamente, en qué medida también el próximo gobierno no va a ser sesgado como el actual y que las cosas sean correctas, sean lo más transparentes posible. Probablemente tenga que ir a un juicio o muchos detenidos tengan que estar en juicio, pero para empezar tienen que, creo yo, defenderse en libertad y ahí pues será el proceso. Yo no soy abogado, está el abogado Camacho de la gobernadora ahí, que las pruebas, contrapruebas serán las que digan, pero no que el agente de justicia esté condicionado por una orden política, que eso es lo que está pasando hasta hoy en día. Y eso creo que es una de las cosas que tiene que cambiar ya en Bolivia, porque aquí hay un problema de fondo. Es la forma como trabaja la justicia condicionada por la política y la desconfianza que hay de la ciudadanía hacia el Poder Judicial, ¿ya? Porque es un Poder Judicial totalmente corrupto. Y eso creo yo que, más allá del Estado de Derecho, perjudica la democracia y perjudica la convivencia política social de los bolivianos y nos condena, ¿no? a su desarrollo y muchas cosas más de un país que no puede progresar. Vamos aquí a un corte comercial, esto es Ángulo, volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. La expresidente de Bolivia, Yanine Áñez, cumple 4 años en prisión. Ella está pagando una condena de 10 años y enfrenta varios juicios. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy. Empezar mi agradecimiento con el abogado Carlos Martín Camacho, quien ha formado parte del equipo jurídico de la expresidente constitucional, ahora detenida Yanine Áñez. También mi gratitud a Hugo Sandoval, exdiputado nacional por el partido Unidad Demócrata, y también a José Peralta, analista político. Gracias a los tres por haber estado con sus criterios aquí en Ángulo. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal de NTN 24.